Hoy vamos a estar probando esta grabadora nueva que ya estuvimos haciendo el unboxing en el video anterior, que de hecho si no lo viste te lo dejo por acá arriba en algún lado en la tarjetita para que vayas y lo mires antes que así puedes seguir un poco la historia. Bien, hoy la vamos a estar probando, ya estás escuchando cómo se escucha, valga la redundancia. Vamos a estar haciendo un poco de soft spoken, un poco de susurros, un poco de triggers, a ver cómo reacciona esta grabadora con los diferentes estímulos, a ver si les gusta cómo suena. A mí por ahora me está gustando bastante. Si bien en el video anterior dije que tenía un pequeño problema con el tema del sonido cuando hablaba, ya que reacciona muy fuerte con los vientos. Así se escucha bastante bien para hacer ASMR, pero en realidad si yo le saco estos filtros, esta se sobresatura muy fácilmente y no suena lindo para nada. Entonces con estos filtros ya pude solucionarlo, que de hecho eran un filtro solo que se usaba para la Tascam de R05, que se partió a la mitad y se cosió un poco más chiquito para que pudiera entrar en cada micrófono de esta grabadora. Así que si te gusta, dale un like aunque sea por el esfuerzo. Y bueno, nada, así que la idea del video de hoy es el probar las diferentes formas de ASMR con la grabadora nueva, a ver cómo estaría sonando, a ver si nos gusta, a ver si la podemos también comparar con la de R05, que me parece que es bastante parecida, solo que estos micrófonos son un poquito más sensibles, por lo tanto para lo que es tapping y brushing me parece a mí suena un poquito mejor. De todos modos, para la voz, para lo que es el susurro, me sigue gustando más la DR05, que señalo para allá porque la tengo allá, así que ustedes no la ven pero está allá, créanme. Y nada, sería esa la idea del video, espero que les guste mucho. Como les dije, si no vieron el anterior pueden ir a visitarlo antes que y después vuelven para acá, y si ya lo vieron se quedan y lo disfrutan. Espero que se puedan relajar mucho con los triggers, que disfruten el susurro. Y nada, vamos a hacer un poco de soft spoken también, que no estoy muy acostumbrado, así que no sé qué tal me va a salir. Espero que también les guste. Si aún no están suscritos al canal, les pido por favor que vayan ahora y le den clic al botoncito rojo de abajo de suscribirse. Es totalmente gratis y me ayudan un montón a seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de videos de ASMR. Muy bien, sin más preámbulo, pasemos directamente a el video. Muchas gracias por haberle hecho clic. La primera parte va a ser simplemente jugando un poquito con estos filtros antes de que los saque para hacer los demás triggers. Voy a estar haciendo un poquito, no sé, de scratching sobre estos filtros, a ver cómo suena. Me callo y puro trigger de ahora en más.
Muy bien, espero que les haya gustado el trigger anterior. Ahora vamos a hacer un poquito de soft spoken, que en realidad nunca había hecho, así que no sé qué tal va a salir. Díganme en los comentarios a ver si les gusta este tipo de sonido también, este tipo de trigger, si se le puede llamar de esa forma, o tipo de ASMR. Es hablando un poco bajito, no es haciendo lo que sería el susurro, sino un poquito más alto, como lo pueden notar. A mí me gusta bastante cuando otros lo hacen, por eso me pareció interesante el probarlo con esta nueva grabadora. Y si es de su agrado, obviamente lo voy a estar haciendo más adelante de nuevo. Me parece que va muy bien con, por ejemplo, las lecturas. Cuando se hacen lecturas de libros o de algo en particular, queda muy bueno el oído a oído con una lectura en este tipo de voz. Me parece muy, pero muy relajante para poder dormirte escuchándola simplemente sin ver las imágenes. Si querés acostarte y ponerte como una especie de podcast, perdón, pero de ASMR, y me parece que está muy bueno. No sé si a ustedes les gusta. Es una pequeña prueba simplemente para ver cómo reacciona el micrófono también con este tipo de voz. Así que ahora vamos a pasar a otro trigger. Les pido que me dejen en comentarios si les gusta también lo que es el soft spoken. Soft. Me cuesta decir esa palabra. Soft spoken. Pasemos después de estas pavadas al siguiente trigger.
manos que se ha convertido en mi trigger favorito. Los últimos videos que he visto más, porque me encanta ver ASMR aparte de hacerlo, es lo primero que empecé a hacer, es verlo. Los videos que veo más últimamente son de sonido de manos, me encantan. Ya tengo un video completo sobre sonido de manos, que lo pueden ir a visitar si quieren. De todo modo, tengo pensado hacer otro más adelante con esta cámara, con esta grabadora. También enteramente de sonido de manos. Lo que tienen los sonidos de manos que me gustan, pero me cansan rapidísimo de hacerlo. Es como que cada vez me responden menos las manos a los movimientos. Pero bueno, como les comentaba, lamentablemente el video de esta noche está culminando. Espero que los sonidos con la nueva grabadora les hayan agradado. Háganmelo saber por favor en los comentarios, a ver qué les parecieron. Obviamente fue una prueba. Más adelante vamos a hacer videos más desarrollados o sobre triggers en particular un poco más desarrollados con esta grabadora. Pero tenía ganas de probarla con diferentes cosas, a ver cómo reaccionaba, a ver si estaban buenos los triggers en ella, si estaba buena la voz. Por ahora lo que yo he escuchado en vivo suena muy bien. Después voy a ver cómo queda luego de la edición de sonido. Cuando le saque un poquito del ruido de ambiente y eso, y lo limpie un poquito el sonido, siempre queda un poco mejor. Así que me intriga bastante ver cómo queda el de esta grabadora. Así que nada, como siempre ya saben, tienen muchos más videos, alguna lista de reproducción que les voy a estar dejando al final para que se queden si es que aún no se durmieron. Así que si quieren seguir relajando, pueden seguir en el canal y visitar varios de los videos que ya tenemos subidos. Si es que aún no los han visto, y si ya lo vieron, lo pueden repetir. No pasa nada, nadie se va a enterar. Ahí les dejo una táctica para la SMR. Justo pasaba un auto, lo escuché y empezó a hacer un ruido fuerte con esto, para no tener que eliminar esa parte. Creo que no se va a escuchar. Bueno, sin más irme por las ramas como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, por haberle hecho clic en un principio. De nuevo, si no están suscriptos, les pido por favor que vayan y lo hagan, que me ayudan un montón a seguir creciendo. Los espero la semana que viene, como todos los viernes, a la misma hora y en este mismo canal, con un video nuevo de ASMR.